Hola Reina, muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Con nuestro siguiente enlace es el tercero ya. Reina, Reina, parece que hay algo de problema en la transmisión, pero bueno, les quiero decir a nuestros amigos que este es nuestro tercer enlace, que bueno, este programa, este espacio lo produce la agencia Enlaces, especialista en medios de comunicación. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar con un experto, un invitado de lujo, que pues estamos esperando ahorita conectarnos ya con él. Vamos a hablar sobre el tema, el impacto laboral ante la contingencia sanitaria COVID-19 con el maestro Salvador López Villaseñor. Él es maestro en Derecho Público, es especialista en temas de derecho laboral y bueno, también es socio y director general de la firma jurídica Estrategos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Claro que sí, ¿usted me escucha, maestro? ¿Me escucha? Sí, claro, aquí estamos listos para poder apoyar. Sí, la escucho muy bien. Estamos listos para Perfecto. poder comunicar lo que sea requerido. Así es, y bueno, queremos agradecerle su tiempo, su experiencia que nos va a compartir el día de hoy en nuestro enlace, nuestro tercer enlace ya. Y bueno, de verdad es un honor que esté aquí con nosotros. Yo sé que el clima no nos ha ayudado mucho, pero aquí está el maestro al pie del cañón y vamos a empezar nuestra charla el día de hoy. Pues bien, maestro, vamos a hablar sobre el impacto laboral que ha tenido esta contingencia sanitaria, el COVID-19, que a todo el mundo ha afectado de alguna manera. Obviamente el sector de los más vulnerables pues es el aspecto laboral. ¿Qué podría decirnos como contexto? ¿Se tiene algún referente, algún precedente sobre el tema? ¿Algo dice la ley? ¿O cómo podríamos iniciar con antecedentes al respecto? Muy bien, pues mira, básicamente debemos de saber que si bien en el 2009 hubo un evento de una contingencia sanitaria del virus de la influenza AH1N1, la Ley Federal del Trabajo no tenía contemplado ningún efecto para la contingencia laboral. Sin embargo, en esta ocasión, realmente sí ya nos tomó esta contingencia del coronavirus, del COVID-19, con una ley federal del trabajo un poquito más preparada para este tipo de situaciones. Pero pese a ello, ha habido mucho tinte político y mucha desinformación. Así es. Bueno, tengo que agregar que la ley federal del trabajo prevé que las relaciones comiencen y en algún momento terminen, hay muchas formas de terminar, pero también prevé la figura de la suspensión de la relación laboral de forma individual o de forma colectiva. La suspensión es una relación laboral que no se está llevando a cabo como tal, pero que tampoco ha concluido y que debería de tender a reiniciar. Y en ese contexto, la Ley Federal del Trabajo contempla como una opción o un tema de suspensión colectiva de relaciones de trabajo la contingencia sanitaria emitida por una autoridad sanitaria. Entonces sí está contemplado en la ley. Sin embargo, tenemos varias situaciones que no sé si quieres que me vaya así de filón o quieres tú preguntarme algo de lo que estoy diciendo. Sí, bueno, sería ver a qué escenario se está presentando las diferentes empresas, a qué tipo de escenarios se están enfrentando. Bien, mira, básicamente la Ley General de Salud contempla la idea de un sistema nacional de salud. Es decir, no hay una sola entidad monopólica que controle el tema de la salud. Entonces, ¿quién es una autoridad sanitaria? Pues cualquiera de las que determine el Sistema Nacional de Salud. Y tenemos actualmente a todos los estados de la República, disculpen por el ruido, al gobierno federal, perdone, al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, vemos a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad, a todos postulándose referentes a diferentes efectos que debe de haber por esta situación de la pandemia. Ya le llamaron algo de fuerza mayor, pero el gobierno federal está a todas luces intentando evitar llamarle contingencia sanitaria, lo cual es algo muy simple, o sea, realmente hay contingencia. La palabra contingencia pues viene de riesgo y la palabra sanitaria pues tiene que ver con salud, entonces claramente tenemos un riesgo de salud. ¿Por qué no le quieren llamar contingencia sanitaria? Bueno, porque básicamente en el momento en que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo,
esté determinada la contingencia sanitaria, que para mí ya está determinada, inclusive el IMSS ya le llamó así, el gobierno de Sonora ya le llamó así. El patrón solamente tendrá que pagarle al trabajador por obligación una indemnización diaria de un salario mínimo hasta por 30 días. Ok. Y eso significa que como es indemnización y no es salario, no se generaría la carga social, no se generarían cuotas para el Infonavit, no se generaría ISR para el SAT. Entonces, mi interpretación es que están a todas luces evitando llamarle de esa forma para que el patrón pague salario. Inclusive lo están invitando al patrón a que le pague, que no se trabaje y a que le pague al trabajador todo como si se estuviera trabajando. La definición de salario es lo que un patrón le paga a un trabajador por su trabajo. Entonces se requiere ejercitar el trabajo para tener la obligación de pagar salario, y el salario conlleva carga social, es decir, cuotas de obrero patronales, y conlleva impuestos sobre la renta. Entonces yo le sugiero a los empresarios que no se dejen guiar por lo que le dice el gobierno federal, para eso está la ley. Realmente un decreto o un acuerdo, dependiendo del caso, dependiendo ya sea por el presidente o por alguna autoridad como el gobierno, como algún gobierno estatal o el Secretaría de Salud, no pueden ir por encima de un proceso legislativo en donde están todos los diputados electos a nivel federal, todos los senadores electos y el presidente de la República emitiendo normas para aplicar contingencia sanitaria. Eso está en la Ley Federal del Trabajo, y no puede ser simplemente un acuerdo de la Secretaría de Salud o del presidente en el que te digan, haz esto. Entonces tenemos normas de nivel jerárquico superior que nos dicen qué hacer. Entonces lo primero que te puedo yo recomendar es que no le hagas caso a la prensa. De repente también por ahí salió el canciller diciendo que van a ser sancionadas las empresas que no paguen salario integral a sus trabajadores, aunque no trabajen. Eso es contradictorio de la Ley Federal del Trabajo, sino como empresario tú debes analizar cuál es tu realidad. Tenemos en la firma que yo dirijo, que se llama Estratego, tenemos muchos clientes que han decidido pagarle al trabajador más de lo que te dice inclusive la Ley Federal del Trabajo. Eso es permitido, pero no por obligación, ¿ok? Entonces, la primera situación que yo quiero dejar en claro es que desde la óptica de nosotros sí hay contingencia sanitaria y existe un protocolo en la Ley Federal del Trabajo de cómo actuar, y además, con mucho asombro y con mucha satisfacción les puedo decir que los patrones que nosotros asesoramos en su mayoría están dispuestos a ayudarle al trabajador. Lo que es muy complicado es que le sigan pagando igual. O sea, ¿por qué? Porque no hay compras, porque no hay actividad comercial, y están sobreviviendo realmente, están viendo cómo hacer uso de sus finanzas para sobrevivir 3 o 4 meses, y que todos se esfuercen un poquito, el patrón pagando un poquito más de lo que dice la ley, el trabajador recibiendo un poquito menos, y en general haciendo malabares para que cuando esto se reactive estemos bien. Pero aquí la clave es que no le hagas demasiado caso a lo que dice la prensa, cuando menos en temas laborales. Claro, lo importante es, obviamente, irnos a las fuentes adecuadas, a una asesoría, sus propios despachos asesores, o consultar lo que se debe hacer, los acuerdos que se han emitido. No sé qué recomendaría, qué es lo que debe saber el empresario, qué acuerdos debe de consultar o qué normas. Bien, debe de acercarse a un asesor profesional. De todas maneras, en este momento, yo lo que les recomiendo es, saber, sé honesto, empresario. Visualiza mayo, junio y tal vez julio, inclusive puede ser algo de agosto, visualízalo de una manera objetiva. Dime cómo va a estar tu empresa, cómo van a estar tus finanzas. ¿Por qué? Porque tienes múltiples opciones. Una de ellas es continuar con el centro de trabajo normal, trabajando si es que eres un giro esencial o cadena de proveeduría de un giro esencial. Para eso tenemos que hacer planes de seguridad y higiene reales, pues para evitar contagios en el centro de trabajo, y claramente te podemos ayudar. Por otro lado, si estás mega sufriendo y no quieres o no puedes trabajar porque no hay pedidos, hay que optar por lo que te dice la Ley Federal del Trabajo en caso de contingencia sanitaria. Entonces, vamos a optar por la contingencia sanitaria, vamos a pagar un salario mínimo, una indemnización equivalente al salario mínimo hasta por 30 días a cada trabajador suspendido, o un poco más, dependiendo de lo que tú quieras, patrón, y es algo válido. Y es espérame poquito, déjame tomar aire, déjame volver a tener pedidos, déjame volver a reactivarme, ¿no? Ese es el otro extremo. Puedes seguir trabajando, puedes estar en un extremo diferente, y en medio cabe lo que sea. Porque también hemos encontrado trabajadores conscientes, ¿no? En donde ahorita mismo con teleconferencias se acercan, generamos conferencias, le explicamos a los trabajadores lo que está pasando y llegamos a un acuerdo en cómo van a operar las condiciones financieras del trabajador durante el COVID.
a ese trabajador que está trabajando desde casa o que no está trabajando, ¿no? Pero que el patrón puede dar algo un poquito más arriba de lo que tiene la ley. Entonces, la modificación de condiciones laborales es algo totalmente permitido. Obviamente lo hacemos con acuerdo del patrón y del trabajador. Y no te dejes engañar, es viable. Es viable y la verdad es que la prioridad mayor es que la empresa sobreviva, y no me refiero al patrón, me refiero a la empresa, a la suma del patrón, del trabajador, del establecimiento, de los insumos. La empresa sobreviva para cuando esta situación se regularice. Esa es la prioridad, porque pensar en pagarles salario entero, tal vez hay patrones que pueden hacerlo mes y medio y luego truenen, luego ya no generen fuentes de empleo, y eso es tirarnos un balazo en el pie como país, como empresa, como sociedad. Entonces, básicamente yo lo que les invito es que hagan un análisis honesto, sensato financiero, y sobre tu análisis nosotros te orientamos qué hacer y cómo hacer. Si se trabaja desde home office, desde el domicilio, lo que normalmente le llamamos teletrabajo, pues en esta situación tenemos que cumplir ciertos parámetros especiales de la Ley Federal del Trabajo, si no me equivoco están del artículo 311 y siguientes, hay que cumplir con cierta normatividad, pero pues evidentemente el riesgo de trabajo pues se disminuye al mínimo, porque no te trasladas, porque no tienes interacción con tus compañeros, realmente no es riesgo de trabajo, estás interactuando con tu familia, estás teniendo el riesgo sanitario que tú quieres tener en virtud de tu contacto social. Y hay ciertas normas para trabajar desde casa. Obvio, te vamos a apoyar en eso, pero quiero que te queden claro que siempre puedes pactar las mejores condiciones económicas y las que sean más adecuadas para que tu empresa sobreviva. No tienes que pagar exactamente todo lo que te dice la Ley Federal del Trabajo, digo, todo lo que te dicen en los medios que tienes que pagar completo, ni tampoco tienes que pagar nada más lo que te dice la Ley Federal del Trabajo. Puedes pactar algo que sea funcional para el patrón y para los trabajadores. Obvio, en esos pactos hay que cuidar mucho las normas. Puedes hacer pactos ilegales. Yo veo fuertemente a patrones con relaciones de trabajo suspendidas pagando salario. Y le digo, oye, pues si no está trabajando, no tienes que pagar salario. Y al pagar salario tienes que pagar una carga social por un trabajo que no se desempeña y tienes que pagar un impuesto sobre la renta por un trabajo que no se está desempeñando. Entonces hay que cuidar tanto el aspecto de seguridad social, el aspecto fiscal, el aspecto de lo que te permite la Ley Federal del Trabajo y obvio lo que sea necesario que tomemos en cuenta para tener expectativas reales de que la empresa salga adelante después del COVID. Claro, porque bueno, ¿cuánto tiempo se va a poder sostener esto? Hay que hacer acuerdos, hay que hacer un análisis financiero, como bien lo dice, y bueno, prever los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar la empresa. Hablando de giros esenciales, de lo que nos comentaba hace rato muy brevemente, ¿qué se puede decir? Hay muchas dudas respecto a quiénes deben operar, quiénes no deben operar, si se está infringiendo la ley, si se mantiene abierta la actividad. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Bien, bueno, hay muchos errores desde mi óptica. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 527, y al igual que la Constitución en el artículo 123A, te dicen que las relaciones laborales privadas, es decir, de empresas, no de gobierno, pueden ser tanto de naturaleza estatal, que le llamamos local, como de naturaleza federal. Entonces, en ese tenor, si seguimos lo que dice el artículo 527, la federación te podrá decir cuáles giros son esenciales dentro de los trabajos federales y cada uno de los estados de la República te podrá decir cuáles giros son esenciales dentro de la jurisdicción local. Pero ¿qué está pasando? Que no se está tomando en cuenta eso hasta donde yo he visto. La mayor parte de gobiernos estatales están emitiendo comunicados de chile, mole y picadillo y no tenemos una coherencia. Es decir, lo normal es que el giro de gasolineras fuera igualmente esencial o no en toda la República. Y tenemos gobernadores diciendo que sí, diciendo que no, diciendo que sí, diciendo que no. Entonces, dependiendo en dónde esté tu empresa, podemos hacer el análisis. Sin embargo, no es tan complicado. Déjame comentarte algo. ¿Cómo vas a darte cuenta? Olvídate de lo que dice la ley. ¿Cómo vas a darte cuenta si tu giro es esencial o no? Pues básicamente, si tienes actividad comercial, eso es lo que te va a decir si tu giro es esencial o no. Es así de sencillo. Obviamente estamos hablando de giros que trabajan en el centro de trabajo. Si estás teniendo pedidos, quiere decir que obviamente eres esencial para las personas que están en casa o eres parte de una cadena productiva de una empresa esencial y eso haría que pudieras trabajar. Pero no te puedo desgraciadamente dar una respuesta genérica en este momento, Mayra. Tendríamos que ir estado por estado, empresa por empresa, pero te sugiero que te vayas a las bases. Tienes trabajo, tienes pedidos, lo más probable es que seas una actividad esencial, porque si no tienes pedidos,
no creo que quieras mantener tu empresa activa con gastos y sin ingresos. O sea, también eso es algo básico. Ok, porque sí, me he enterado de algunos casos en que llegan y cierran y tienen, como bien lo dice, tienen demanda, tienen pedidos y de ser, no sé, el número 100, 150 empleados para sacar la demanda, les dan permiso para que se queden 10, por ejemplo, pero porque alegan que no es un giro esencial, son otro tipo de giros, pero si lo está comentando usted de esta manera, pues muchos no tendrían por qué cerrar. Yo creo que es un desconocimiento muy grande, falta de Sí, asesoría tal vez. todo el mundo habla de esto. Me disculpo de antemano porque aquí me pusieron un vehículo con música, pero no puedo Bueno, controlar lo que sucede en la calle. Cayó un tormentón y se fue la luz, que se cayeron postes. bájese el Estoy oficio, donde puedo tener señal. no Miren, se preocupe. básicamente hay un grave problema aquí. El abogado laboralista promedio es el que te lleva a juicios. Ese es el que te resuelve conflictos. Estamos hablando de una situación laboral diferente, una situación laboral muy vinculada al tema de seguridad e higiene. Y si empiezan a meter en este tema abogados laboralistas que no saben de eso, contadores, financieros, administradores, secretarías de la República, entonces todo mundo empieza a opinar y realmente no conocen las bases, no conocen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahorita con las redes sociales, pues obviamente nos llegan 1000 comunicados de 1000 despachos, de 1000 firmas. Yo creo que he visto 2 o 3 que valgan la pena, ¿ok? Y estamos hablando de que a mí como director de una firma nacional especialista en derecho laboral, pues me llega mucha información y a nuestros colaboradores un montón. Entonces, veo los dictámenes, no tienen demasiado sentido. Es más, yo no he escuchado a nadie entender que hay como autoridad sanitaria federal, pues puedes hablar de los trabajos de naturaleza federal. Como autoridad sanitaria estatal, puedes hablar de trabajos de naturaleza estatal, pero nadie está diciendo eso. Realmente están hablando de chile, mole y picadillo. Yo he visto en las noticias cómo Sonora está evaluando qué hacer con las gasolineras, o lo estuvo evaluando, si las restringía, si no las restringía, pero pues finalmente las gasolineras operan bajo una concesión o autorización federal y son de jurisdicción federal. Entonces el gobierno federal es el que tendría que decir algo de las gasolineras. Y también hemos visto cómo la Secretaría de Salud te dice que los centros escolares deben de permanecer cerrados, pero nada más puede hablar de los federales, no puede hablar de los estatales. Así que todo mundo habla aquí como si realmente conocieran a fondo la materia. Nosotros mismos, como firma especializada, hemos aprendido muchísimo en este momento. Y básicamente lo que te tengo que decir es que las autoridades están haciendo las cosas tan mal que pudieras inclusive ampararte y operar, o también ampararte para no operar. Puedes solamente pagar salario, puedes pagar incentivo, prácticamente puedes hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque está mal entendido por parte de las autoridades. Entonces, ya sea a través de un juicio de urgencia o a través de una buena planeación laboral preventiva, se podrá determinar honestamente, legal y transparentemente lo que sea. Es muy común también ver cómo el otro día una amiga mía me puso a revisión un contrato, si estaba contrato de modificación de condiciones laborales, el nombre está mal, y modificaban cosas, ese abogado que le mandó cosas que no pueden modificar en un contrato, pues bueno, desgraciadamente esta amiga mía que es empresaria, pues no sabe qué hacer. Ese abogado, asumo que no tiene mucha claridad de cómo utilizar las comisiones mixtas, la de productividad, capacitación y adiestramiento, seguridad, higiene, la de PTU, la de reglamento interior, la de cuadro general de antigüedades. De estas 5, 4 se pueden utilizar en este momento para justificar operar o no operar. Y aún así, la creatividad es el límite. Patrón trabajador puede impactar las condiciones financieras que te permite la ley para seguir operando o para mantenerte en la banca un ratito y no operar. Es muy triste ver cómo dan de baja a trabajadores en vez de suspenderlos. Es muy triste saber que hay patrones que no les han dicho que existe algo en la ley del Seguro Social que se llama periodo de conservación de derechos. Así que si tú suspendes a un trabajador por la contingencia sanitaria y no trabaja, pues hay que informarle a este trabajador que si cotizó 8 semanas anteriores de forma ininterrumpida a esto, tiene su periodo de conservación en derechos en el IMSS y él y sus familiares van a poder tener atención médica. Y el segundo párrafo del artículo 109 de dicha ley del Seguro Social te dice que el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, podrá solicitarle al Consejo Técnico, es decir, al IMSS, la ampliación del periodo de conservación de derechos cuando las circunstancias económicas del país lo requieran. Entonces, es muy probable que este periodo de 8 semanas de conservación de derechos se vaya a ampliar. Calderón lo amplió a 16
con una pandemia que realmente no lo fue, ¿ok? Entonces, ojalá que este gobierno federal se le tome las cosas con un poquito más de honestidad, ojalá que ya le llame contingencia, ojalá que ya le diga al IMSS, amplía tu periodo de conservación de derechos. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas del país así lo ameritan. Así es, y ahorita hablando de lo que comentas sobre las circunstancias económicas del país, yo creo que también como sociedad debemos de ser solidarios, de ser pacientes, de tener buenos acuerdos, pues dar como lo máximo, ¿no? Tanto como empleadores como empleados y bueno, como sociedad también apoyar todos estos giros bueno, está habiendo una situación económica muy negativa en este país y yo creo que también hay que a lo mejor bajarle al miedo, bajarle al pánico, en lugar de estigmatizar a los giros que están abriendo y que parece ser el criterio de cada quien, que no son giros esenciales como ha estado pasando, pues que no lo hagamos, al contrario, que nos informemos, que tratemos de unirnos, porque es una situación sin precedente, como bien lo dice, y pues no sabemos a dónde vaya a llegar. ¿Qué avisora usted, maestro, al respecto? Solamente soy abogado laboralista, solamente soy maestro en Derecho Público, no tengo las herramientas para prever qué va a suceder. Obviamente dependemos de un tema médico completamente, por ahí se escucha que puede venir una segunda ola de pandemia, yo no lo sé. Lo único que sí puedo yo asegurar desde mi área es que tú, empresario, hagas un análisis honesto. ¿Cómo pinta tu negocio? ¿Qué tienes que hacer o qué tendrías que hacer para mantener vigentes las relaciones de trabajo durante 3 o 4 meses a partir de ahorita complicados? Y sobre eso te podemos ayudar. Después de eso, la pandemia es un tema multidisciplinario que creo que es difícil que una sola persona pueda opinar lo que va a suceder, pero sí le podemos asegurar al empresario que tome decisiones honestas, con tranquilidad, y que seguramente va a tener un buen resultado si lo hace así, y obviamente que se acerque a su abogado. La mayor parte de los abogados laboralistas pues tienden a leer noticias y de repente dicen, no, pues el canciller ya dijo que no se puede. Pues el canciller no tiene facultades para decir eso, ¿no? Y no se ponen a analizar más allá de ese punto. Entonces, el punto es que se acerquen, que se asesoren y que sean honestos. Su abogado debería hacer un análisis realmente sensato para darles una recomendación que en este momento tiene que tener como prioridad que cuando esto se empiece a recuperar, la empresa siga vigente y la mayor cantidad de fuentes de trabajo se hubieran mantenido. Ok, en cuanto a su experiencia en otros países que ha visto, más o menos se sigue esta misma lógica, este mismo proceso, o ha habido formas diferentes de hacer las cosas. No estoy muy al tanto, por ejemplo, en cómo funciona el derecho laboral colectivo y en este tema en Italia. Sé que en España son relativamente serios a nivel judicial, pero en España y ahorita se la tomaron en serio. O sea, ahorita realmente están encerrados, realmente están intentando tomar en serio el no trabajar. El derecho anglosajón es muy diferente, no vale la pena compararlo, el derecho de Estados Unidos con el derecho mexicano. Una vez más me disculpo por la música, que aquí pasan los vehículos. Entonces, no son puntos de referencia realmente. Solamente te puedo decir que hoy no tenemos realmente tribunales que te atiendan, tendrás que acreditar la extrema urgencia. Hoy tenemos un gobierno federal ejecutivo, es decir, del presidente para abajo, intentando vulnerar la ley federal del trabajo. Yo supongo que con intenciones de mantener vivas instituciones como el SAT o como el IMSS, el IMSS vive de cuotas obrero-patronales, y el SAT tiene un sistema de tributación súper rígido, en donde el patrón retiene impuestos y el trabajador paga, y si se los paga el trabajador, es decir, el trabajador no va y los entera, y eso hace que sea una tributación muy sana a nivel fiscalización. Entonces están intentando mantener eso, pero lo están intentando mantener a costa del empresario. ¿Y de qué sirve mantener cuotas intactas o ICR intacto durante 2 o 3 meses si luego las relaciones laborales se terminan y ya no se van a generar esas cuotas ni ese ISR, impuesto sobre la renta? Entonces llega a ser un poquito complicado, Mayra, la postura del gobierno, y nadie va a ver por ti, empresario. Tienes que ver tú por ti mismo y por tus trabajadores. Y a veces hay que tomar medidas que al propio trabajador no le gusta, pero es mejor tomar medidas de modificación de común acuerdo de condiciones laborales a simple y sencillamente terminar relaciones laborales. A veces el trabajador te dice, pues te voy a demandar, y le dices con pena, pues sí te entiendo, pero a ver cuándo abre la junta, pues, y van a haber un montón de demandas y vas a hacer fila y a ver cuándo te toca que te atiendan. Mejor cálmate, mantén tu fuente de empleo y estamos bien.
En su experiencia, todo, bueno, obviamente me imagino que sí tiene, a diferencia de muchos otros giros, usted sí tiene en su despacho de estratego pues, muchísima chamba, ¿no? A nivel nacional, pues es ahorita lo que está siendo más urgente. ¿Qué es aquello que más le demandan, que más le solicitan los empresarios en este aspecto, en el impacto laboral que ha tenido esta contingencia sanitaria? Sí, maestro, ¿me escucha? Sí. Bueno, parece que ha habido por ahí un problema técnico. Esperemos que se pueda comunicar. A ver, chequemos, Ya, permítanme. ya aquí estoy, ¿Sí regresé. me alcanza a escuchar? Sí, y regresé, una disculpa. Sí, adelante. Y no te escuché lo que me Ah, preguntaste, perdón. sí, en su experiencia comentaba que muchos giros obviamente pues han estado cerrando, supongo que usted no, al contrario ha tenido muchísima chamba en cuanto a todo este tipo de asesoría, porque pues es ahorita la urgencia en todos lados. Pero en estos casos, ¿qué es lo que más demanda el establecimiento, la empresa? ¿Qué es lo que más le está demandando a usted como abogado laborista en este tema de este impacto? Primero, nuestra firma, al igual que cualquier otra firma especializada, no tenía experiencia en contingencia laboral porque es la primera vez que tenemos esa situación. Entonces, no hay experiencia. Valoro mucho que me preguntes por mi experiencia que ha sucedido, pero no hay casos de contingencia sanitaria previos Están creando los bajo la luz precedentes. de la Ley Federal del Trabajo. Nosotros como firma tuvimos que ser suficientemente conscientes para cerrar filas y decir, ¿cómo le ayudamos a nuestros clientes? ¿Qué hacemos? Hemos tenido una serie de conferencias muy importantes, ahorita estamos haciendo cursos también para enseñar a las empresas a cómo actuar, pero no hay una solución global. Lo único que existe es lo que te acabo de decir, hacer diagnósticos individualizados partiendo de qué se puede a nivel finanzas, a nivel realidad de la empresa, y luego nosotros generar soluciones creativas que beneficien al patrón y al trabajador, es decir, a la empresa, para tener expectativas reales de sobrellevar los siguientes 3 o 4 meses. Y puede haber muchos caminos para llegar al objetivo. Tienes que conocer las herramientas jurídico-laborales, pero no quiero que esta charla sea tan técnica, quiero que más bien sea básica. Al trabajador yo le recomiendo que tenga paciencia. El patrón no es una fábrica de billetes, ¿no? Ya me ha tocado casos, o sea, ayer me llegó un caso de una maestra que me dice, ¿sabes qué? La escuela está cobrando cuotas enteritas y a nosotros nos están bajando el salario. Pues eso es totalmente injusto, ¿no? Ahí, Claro. bueno, pues hay que recomendarle al patrón que si está teniendo el mismo ingreso no se aproveche de la situación, pero hay trabajadores donde no entienden que el patrón realmente se quedó sin dinero. Tuvimos unas conferencias hace poco tiempo con un empresario de 3,000 trabajadores. Pues imagínate lo que representa no tener ventas, tener rentas en todo el país y tener que pagar una nómina de aproximadamente 45 millones de pesos. ¿Quién aguanta eso? Entonces tienes que decir al trabajador, hey, tranquilo, sé consciente, vas a encerrarte en casa, vas a gastar un poco menos y de la misma manera vamos a pagarte un poco menos y vamos a hacer un plan para revivir más adelante, ¿no? Así es. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De ser conscientes, de ser responsables, tanto como empresarios, como empleados, como sociedad. También yo sigo abogando en que la sociedad tiene mucho que ver aquí, en lugar de estigmatizar, apoyar, de no dejar que cierren los negocios, los establecimientos. Y bueno, yo creo que es momento de unirnos. No sabemos qué vaya a pasar. Esto ha sido algo sin precedentes, como dice el maestro. Se están sentando las bases para posteriores ocasiones que ojalá no sucedan. Pero bueno, yo creo que sería básicamente todo lo más importante que pudiera compartirnos, maestro. Por aquí hay un comentario, si me permite leerlo. A ver, dice, ahí se fue aquí la señal. Mm, bueno, no alcanzo a verlo. Pero me gustaría que nos compartiera sus contactos, sus redes sociales, su teléfono, que ahorita igual lo vamos a poner. Si puede hacerlo, por favor, maestro, para nuestro público. Creo que se volvió por ahí a perder el enlace. Ah, Hola bueno. Mayra, pues a ver si en lo que regresa el maestro con nosotros, a ver si se vuelve a conectar. Este es un tema muy importante para todos los empresarios, pero también para todos los trabajadores, Mayra, porque yo creo que, yo pienso que el tema laboral es un tema bien delicado, porque bueno, finalmente los trabajadores pues tampoco tienen la culpa de la contingencia sanitaria, pero también es muy cierto que los empresarios pues no hay dinero que alcance cuando la situación está como está, ¿no?
Entonces, lo más recomendable es acercarnos a los especialistas, como en este caso el maestro Salvador López, con su agencia. Por ahí vamos a dejar los datos del maestro al final de la presentación, para que en caso de que requieran algún tipo de asesoría, pues puedan acudir con él. Maestro, buenas tardes. Me integré un poquito mientras se salió, y le platicaba mientras a Mayra que yo considero que el tema laboral es un tema muy delicado, porque obviamente pues tanto los trabajadores como los empresarios, pues el tema de los salarios, pues el trabajador finalmente vive de eso, la empresa pues vive también de sus ingresos. Entonces creo que tenemos que buscar el punto, el equilibrio entre unos y otros. Está por ahí, creo que se volvió a salir. Traemos un poquito de problemas de conexión de internet, pero ya está con nosotros, ¿verdad, maestro? Buenas tardes. Aquí estoy perfectamente listo. Y estoy escuchando todo, no te preocupes. Quiero dar lectura a un comentario. Se comunica Nes Martín Analepsis. Dice, tanto la empresa como el trabajador son muy importantes. Lo valioso es llegar al equilibrio que apoya a ambos sin caer en la defensa solamente de un lado. ¿Qué le puede comentar? Sí, empresa es la suma de patrón, trabajadores y establecimientos. Como país, todos somos ciudadanos y a todos nos gusta la seguridad. Imagínense cuántos miles de empleos se van a perder y qué puede pasar si los jefes de familia no tienen dinero para llevar a su casa. Entonces, si vamos a hacer algo, sí tiene que ser en equilibrio. Tuve una conferencia hace poco tiempo con este empresario de 3,000 empleados que les comenté, un señor ya de cierta edad, hablándole a alrededor de 60 de sus mejores empleados, porque estábamos estableciendo las estrategias, y me dijo, es una persona ya de una madurez fuerte, ¿no? Y dijo de forma muy puntual, vamos a ver cómo personas justas toman acciones injustas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a tener mucha necesidad. Nosotros no queremos que el empresario, que la persona caiga en eso. Entonces tenemos que comprender exactamente la situación para poder generar acuerdos justos. De la misma manera que un patrón tiene que ver cómo sobrevivir los próximos 3 o 4 meses, un trabajador también. Entonces tenemos que llegar al punto de equilibrio. No se trata de no pagarles nada, es imposible pagarles todo, y también pues hay patrones que también se pasan de vivos, ¿no? Y hay trabajadores insensibles. Entonces, yo ya le he llegado a decir a patrones, no, por aquí no va, tienes que tener en cuenta esto y esto y esto y esto. Y a trabajadores también les he dicho que no me han comprendido. ¿No? Me dicen, yo no acepto la disminución de mi salario, yo no acepto las nuevas condiciones. Está bien, pues te puedes ir a juicio, puedes pelear lo que tengas que pelear, pero aún así se tiene que tomar la decisión necesaria para que muchas más fuentes de empleo se mantengan, ¿no? Entonces, a veces es complicado porque no lo entiende el trabajador, no lo entiende el patrón. Afortunadamente lo entendemos nosotros, y estamos para intermediar entre ambas fuerzas y buscar que las relaciones de trabajo se mantengan los próximos meses. Muy bien. Y también se comunica Johnny Gómez González. Dice, ¿puedo acceder a esta clase de pactos, como usted lo llama, si mis trabajadores están por contratación, por outsourcing? ¿Qué le diría? Ay, qué buena pregunta. Miren, el outsourcing es una mega simulación, ¿ok? Partimos de una simulación en que decimos que el patrón es alguien que realmente no lo es. Partimos a nivel fiscal con de facturas, y casi siempre los outsourcing tienen que ver con que el IVA se pierda en el camino. Entonces es muy complicado hacer una estrategia sensata cuando las bases de la empresa se basan en simulaciones. Es complicado. Realmente no visualizo que de forma sencilla podamos hacer algo si tenemos outsourcing. Ok. Rosa María Vilchis dice, si puede repetir qué empresas pueden estar abiertas y no solamente los giros esenciales, por favor. Bien, esto depende de lo que hubiera hecho cada gobierno. Cada gobierno, tanto el federal como los estados de la República, a través normalmente de gobernadores, están diciendo cuáles son sus giros esenciales, pero lo están haciendo mal. Hay giros federales que debe de hablar una autoridad sanitaria federal, hay giros estatales que debe de hablar una autoridad sanitaria estatal. Entonces todos lo están haciendo mal. Yo básicamente le sugiero a ese empresario que revise, uno, si está en el listado de su estado de la República como un giro esencial o si está inclusive como giro prohibido. Dos, si forma parte de la cadena productiva de un giro esencial. Pero si no quieres fallarle, es tan sencillo como ver si realmente tienes demanda comercial, o sea, lo que te dedicas,
porque si la tienes, lo más probable es que en automático es porque se requiere lo que te dedicas. Perdonen por el ruido, un segundito. Disculpen. Si tienes esa demanda comercial, en automático es porque en este mundo que se está parando un poquito es que eres necesario y seguramente podremos encontrar un fundamento, explicar que eres esencial o que eres parte de alguna cadena productiva esencial. Y repito, el gobierno, tanto federal o estatal, están haciendo las cosas desde mi óptica tan mal que siempre podemos encontrar la oportunidad o de operar, si es que tienes demanda comercial, cumpliendo programas de seguridad e higiene y cumpliendo todas las normas, como de suspender en caso de que definitivamente no tengas actividad empresarial. Muy bien. Pues maestro, casi se acaba el tiempo. Fue un placer tenerlo con nosotros. Me gustaría que nos diera alguna conclusión, un último comentario con el que nos pudiera dejar para finalizar nuestra charla el día de hoy. Bueno, si eres empresario, insisto, sé fiel a tu realidad económica. Proyecta alrededor de 3 o 4 meses en honestidad y no seas demasiado bondadoso, sé como más negativo, para sobre eso diseñarte un plan a la medida. Si eres trabajador, pues sé consciente de que la empresa la está pasando mal. Ambas partes deben de entender la figura de la suspensión. Hoy no se tiene que terminar la relación laboral, se puede suspender para que cuando regreses no empieces un empleo de cero. Es muy triste que si te despiden y luego te recontratan, pierdes tus días de vacaciones, pierdes tu antigüedad para la prima de antigüedad y demás. Entonces, hay que aprovechar la figura de la suspensión de las relaciones de trabajo y hay que saberla utilizar. Tu asesor laboral te debe de hablar con toda naturalidad de comisiones mixtas. Hay 5 obligatorias y 4 que se pueden utilizar en este proceso. Si tu asesor no te está hablando de ellas, pues quiere decir que probablemente no tengas a tu asesor correcto. ¿Ok? Entonces, estamos en una situación de crisis. Tenemos que explotar positivamente las figuras y las herramientas que nos permite la Ley Federal del Trabajo y tenemos que actuar con mucha fortaleza, con mucha justicia, con mucha ética y buscando el equilibrio obrero-patronal. Esas serían más o menos mis conclusiones y no le tengan miedo, pero tampoco se queden con la primera asesoría, ¿no? Si el asesor 1 te dijo que no se puede, si el asesor 2 te dijo que no se puede, si en la prensa escuchaste que no se puede, llega al asesor correcto. Habemos muchos que estamos dispuestos a apoyar a las empresas y al trabajador en esta época que tenemos que ponernos espalda con espalda. En nuestras redes sociales, que por ahí van a aparecer, frecuentemente estamos haciendo conferencias de 2 horas, inclusive a veces más, para explicar a quien quiera estar el panorama general, ya de una manera más técnica, y estamos inclusive haciendo cursos muy económicos, con la única expectativa de prácticamente pagar el pautaje que estamos haciendo, para que un asesor interno de empresa, un empresario, se siente con nosotros y nos pregunte, y le demos el tiempo que sea necesario. Probablemente nuestra vinculación con esa empresa solamente sea una conferencia o un curso de 2 o 3 horas, pero con ese curso de 2 o 3 horas el empresario entendió y pudo salvar 10 fuentes de empleo. Bueno, qué mejor paga que eso, ¿no? Así es, maestro. Antes de despedirnos, se comunica Nes Martín, dice, nuevamente, por favor, no escuché porque hubo problemas en el audio, ¿por qué no le llaman a un contingencia? ¿No escuchó qué, perdón? ¿Por qué no le llaman a un contingencia a la situación que estamos viviendo? Pienso que es por intereses políticos. Puede haber muchas causas, pero miren, si le llamamos contingencia, el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, nos va a invitar a suspender las relaciones de trabajo de manera colectiva y a pagarle al trabajador una indemnización, no salario, una indemnización equivalente a un salario hasta por 30 días y no más. Al hacer eso, no se genera carga social, no se generan cuotas obrero-patronales, ni tampoco se genera un impuesto sobre la renta en favor del SAT. Asumo que es un golpe económico muy fuerte para el gobierno y está intentando alargar esto, invitando al patrón y a los trabajadores a que se pague salario aunque la relación laboral no se esté llevando a cabo, lo cual no es técnico y no es correcto. Entonces pienso yo que son intereses de fiscalización los que están evitando que se le llame contingencia, pero ojo, la Ley Federal del Trabajo dice que la contingencia de sus elementos es que una autoridad sanitaria diga que no se puede elaborar, y eso ya pasó. Y la autoridad sanitaria es la que te dice el artículo 5 de la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud, que es con la que actúan las autoridades sanitarias, ni siquiera contempla el concepto de contingencia sanitaria. Le llama emergencia sanitaria, que para efectos prácticos es lo mismo. Las autoridades
sanitarias ya están utilizando inclusive las medidas extraordinarias, ya le están llamando inclusive caso de fuerza mayor. Entonces, realmente el hecho de que la autoridad federal diga que hay contingencia sanitaria o no, a ti, empresario, no te priva de derechos. Un juez debería determinar que tú tienes el derecho de pagar esos 30 días de salario mínimo, de indemnización, que no es salario mínimo, porque estamos en la hipótesis del artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, desgraciadamente, los intereses económicos del gobierno y los intereses políticos están llevando a las empresas al punto de quiebre. Así es, pues mucho que aprendimos el día de hoy. Yo creo que el tema da todavía para más. Les decimos que pronto vamos a tener nuestro canal de YouTube para que pueda pues ver nuevamente esta charla y también todas las anteriores y las que en un futuro vamos a tener nuevamente. Maestro, fue un placer. Muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo, su experiencia, a pesar de las condiciones. Bueno, yo creo que son gajes del oficio, estas cuestiones no se pueden prever, pero fue un placer, de verdad. Muchas gracias. Esta es su casa aquí en Enlaces. No, gracias y de verdad yo invito a los empresarios a que nos busquen, nos va a dar mucho gusto poderlos atender, orientar. O sea, al final lo que hacemos es encontrar condiciones sociales viables para todos. Si mantenemos una sola fuente de empleo, gracias a una llamada de 5 minutos con un empresario, tenemos una persona que puede mantener a su familia, ¿ok? Entonces, es momento de estar espalda con espalda, hombro con cada empresario y hacer lo que sea correcto de acuerdo a las normas. Así que no se limiten, háblenos, tomen el teléfono o métanse a mi curso que son hiperbaratísimos para que tengan la información correcta y puedan mantener vigente y viva a la empresa, que eso es algo que México requiere. Muchas gracias, maestro. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros en esta plática el día de hoy. Creo que el tema, híjole, pues es súper importante y hay que platicarlo, hay que investigar. Hay que estarnos y mantenernos al día siempre. Bueno, pues sí, estamos a sus órdenes y esperamos vernos muy, muy pronto. Les prometo que la siguiente vez va a haber menos dramatismo en conexiones. A ver, gire la cámara para que veamos dónde se encuentra en estos momentos. Creo que está en un lugar muy padre. Tengo aquí un espectador, miren, un espectador. Estoy en Tapalpa, Jalisco. Llovió durísimo. Se fueron en algunos lugares donde estaba yo, se fueron la señal de internet, obviamente la luz eléctrica. Entonces fue todo un caos poder llegar a tiempo, pero pues aquí estamos. Por eso es que escuchamos un poquito de ruido. Aquí fue el lugar donde me pude conectar y le busqué a todos lados, pero bueno, aquí estamos, pues, gracias a Dios. Muchas gracias, maestro. Y mientras en muchas partes de la República se están asando, aquí nosotros tenemos chamarra. Sí, qué envidia, pues lo dejamos ya disfrutar de Tapalpa. Y bueno, estamos en contacto y por aquí vamos a poner ahorita sus redes sociales, su teléfono para que la gente por ahí los busque. Un placer y hasta pronto, maestro. Hasta luego. Gracias, bye. Pronto, maestro. Muchas gracias a nuestro auditorio. Agradezco enormemente que nos hayan acompañado nuevamente el día de hoy. Ya tenemos por ahí el tema preparado para la próxima semana. Ojalá que puedan acompañarnos nuevamente. Mayra, que nos está haciendo el favor de trabajar en estas interesantes charlas para ustedes. Los esperamos. Por aquí también les dejamos los datos de enlace. Somos una agencia de estrategias y de comunicación alternativas y estamos para servirles. Muchas gracias, Mayra. Y bueno, nada más para decirles que nuestro próximo invitado va a ser la maestra Noemí Gómez Orozco. El próximo miércoles va a estar ya con nosotros. Ella es conferencista y autora del libro Entre tiburones y millennials, que es el título de nuestro programa. Y bueno, es el gran reto de liderazgo multigeneracional de nuestros días para que pues se dé cita aquí en Enlaces el próximo miércoles al punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta pronto, Reina. Hasta pronto, Mayra. Gracias. Denos like.